Maupukurang otkainga, Arohanui Korua, es Maururuatu, Korua Mata y Maiki Mato y Tvahanei, o Tejare Peutupuna, Tongariki, y no Tvahanei, Kohangaro Areca. Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Hangaro Areca. Hoy les mostraremos lo que fue el Día del Patrimonio en el museo y todas las actividades que se realizaron. Fue Damián y Mahai a conocer un poco más de lo que se realizó, de lo que fue y de las actividades que se hicieron también en el seminario de medio ambiente, de educación que se realizó el pasado miércoles en el liceo. También nos acompañará Francisco en nuestra sección de la corporación a comentarles de las actividades que realizaremos esta semana y del Día de la Bicicleta. Y también nos acompañará la Asociación de Guías Turísticos con su presidenta a la cabecilla, tía China Pagarati, a hablar de todos sus proyectos que se vienen. Y ahora vamos a ver la nota que prepararon nuestros periodistas Damián y nuestra reportera Mahai en el liceo, en el Seminario de Educación Medioambiental. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos. Nos encontramos hoy en el Liceo Lorenzo Báez Saavedra, donde se está realizando el segundo seminario de medio ambiente, esta vez dedicado a los docentes y a los profesores. ¿Por qué? Porque son ellos los encargados que tienen la tremenda responsabilidad de transmitir todos los conocimientos que se van a mostrar, se van a vislumbrar en este seminario mediante distintos grupos para entregarles todo el conocimiento y ellos puedan transmitírselo a los más pequeños, porque ellos son la clave del futuro de Rapa Nui. ¿Cómo fue este seminario? No se lo pierda aquí, en esta nota en Hangaro Areca. Bueno, la corporación también se hizo parte de la red ambiental. Eso nos lleva a participar en estas iniciativas. Como ustedes saben, nosotros el tema de sustentabilidad del medio ambiente, y en este sentido estamos apoyando a las actividades, a la organización, en este caso del seminario, que es muy importante, ya que se empodera a la comunidad, en este caso a los profesores, que son los que están cerca de las nuevas generaciones, de los nuevos niños, y también concientizar a los profesores acerca de la importancia del medio ambiente, aunque parezca obvio, mucha gente no lo siente así. Así que un aplauso para todo el equipo de Bairoa y a todos los participantes y socios de la red de medio ambiente. Bueno, el mensaje final de la presentación, yo presenté acerca de la problemática de los incendios forestales en Rapa Nui y cómo están destruyendo el suelo. Y es definitivo y contundente, o sea, tenemos que terminar con los incendios o nos vamos a quedar sin suelo simplemente, ni para cultivar, ni como para plantar árboles ornamentales. Entonces, como comunidad, yo creo que ese es el mensaje. Los incendios forestales en Rapa Nui son todos provocados, por lo tanto se pueden prevenir, se pueden evitar. Y sería una bonita meta como comunidad que de aquí a un lapso de tiempo, ojalá no tan largo, seamos una comunidad, tal vez la primera en el mundo, que erradique de su suelo los incendios forestales. Es un compromiso como comunidad. Solo las instituciones, los equipos de respuesta de emergencia no pueden lograrlo. Por lo tanto, lo bueno que se haya presentado acá en el seminario de educación para los profesores es que este mensaje llegue desde los niños y ahí continúen todo su proceso educacional de 12 años, y después todos adultos que salgan ya tengan la conciencia de que los incendios forestales en Rapa Nui por lo menos se pueden erradicar. Estamos ahora con Margarita Soto, quien fue la encargada de la mesa de la vinculación sociocultural, una de las mesas también más importantes dentro de este seminario. Margarita, cuéntanos un poquito con qué se quedaron los profesores, qué fue lo que se les entregó. Oye, estuvo súper buena la conversación que se dio, todo súper participativo, salieron varios alcances dentro de lo que sucede en los colegios, en las instituciones educacionales, como en las casas y cómo eso empezar a fomentarlo con los niños. Entonces salieron varias ideas buenas y una frase que dijo una de las chiquillas monitoras que fue muy buena, que cómo se vincula finalmente todo. Entonces las tres presentaciones cómo se vincularon. Y claro, Bruno habló sobre
sobre los residuos escolares. Entonces, cómo esa comida reutilizarla para las composteras, que lo habló Felipe, y también con los residuos, con las maderas, eso, hacer casita a los perros, porque también estuvo Alejandro de la veterinaria, entonces como que todo se complementó y se armó un bonito trabajo, una buena discusión. Me encuentro ahora con Felipe Riera, quien fue el encargado de la mesa de biodiversidad. Felipe, cuéntame un poco qué fue lo que le entregaron a los profesores, cuál fue el objetivo de la mesa en sí. Hola Damián, bueno, nosotros como mesa de biodiversidad le contamos a los profesores la importancia del compromiso de nuestra mesa con la educación constante en cómo preservar el medio ambiente de la isla. También tuvimos 3 expositores que nos hablaron sobre el programa de los humedales y el estado de fragilidad que se encuentran en algunas plantas. También expuse yo sobre la importancia de la agricultura regenerativa y el cuidado de los suelos, y también Sebastián Jankovic, que expuso sobre las aves de la isla. La idea es que todo el conocimiento que se traspasó en las 3 exposiciones sean plasmados en los programas educacionales de los diferentes niveles en los colegios, tanto del kinder a las básicas y los cursos medios. Ahora estamos con Lisette Flores, quien es profesora de Educación Física de la Aldea Educativa. Cuéntame un poquito con qué sensación te quedas después de este seminario. Con una sensación de angustia igual, porque tenemos que generar un cambio. Somos nosotros los agentes de cambio como docentes y nuestros alumnos a los que tenemos que llegar. Este medio es súper importante tener estas charlas que nos hagan a nosotros concientizar la problemática que está teniendo la isla en este momento. Y también poner recursos e implementar también acciones que podamos llevar a cabo dentro de los establecimientos. Mi corazón se va lleno, se va súper cargadito de mucha enseñanza. Bueno, tuve la oportunidad de estar en la mesa de Baikaba, del cuidado del mar. Gracias a Dios soy hija de un gran buzo, de Peter Teao, y creo que eso me ha enseñado mucho el cuidado sobre el mar. Bueno, el medio ambiente igual, ¿cierto? Pero el mar es muy importante, sobre todo porque vivimos en una isla. Estamos ahora con Allen Lillo Araki, quien es educador tradicional de aquí del Liceo Lorenzo Baeza Vega. Cuéntanos un poco con qué sensación te quedas después de este seminario. Bueno, y ahora korua, y ahora te imagino toda hora penui, y hoy nei te harehapi tupuna ara penui, Lorenzo Baeza Vega. Bueno, maite todo mai me te ite me te seminario de medio ambiente o natura, todo mai te ite, y va ahí mai te rauhuru no bananga, y roto ine seminario, mota to mote maori happy, mote moraba amai pai te ite no hoena, irung te henua nei, irung ai te ao, morava amai mo va ai mote ngapoki. Hoena pe mua morava amai era ua mo mau atero ane o te natura atero ane o te haapu o te hoka I te kai e moriva riva tatou pe mua ka oho nei. Estamos ahora con todo el equipo que hizo posible este segundo seminario de medio ambiente dedicado hacia los docentes y profesores. Nos encontramos con la directora de la red de medio ambiente, Bairoa Ika Goodman. ¿Cómo te sientes después de haber ya haber cerrado esta jornada? Con el corazón así de grande, porque se cumplieron los objetivos y de hecho superamos todas las expectativas del equipo, las expectativas de los profesores. Felices porque estamos plasmando el Plan Amor, las ODS, el sueño de poder formalizar la educación ambiental en los colegios de Rapa Nui. Este es un gran paso porque, como le decía una de las profesoras, nosotros podemos hacer un plan de educación ambiental para los colegios y traerlo, pero la idea es que salga de ustedes porque ustedes son los especialistas y trabajarlos en conjunto. Así que estamos felices, agradecidos.
De esta manera entonces concluimos así lo que fue el seminario de medio ambiente, el segundo seminario dedicado solamente a los profesores y docentes. Ellos son la clave para la educación de los pequeños, para generar un cambio real aquí en Rapa Nui. Fueron distintas las mesas, distintos temas, distinta información que esperamos que les quede y sirvan de todas maneras para generar un Rapa Nui mucho más próspero para las futuras generaciones y para actuar ahora ya. Y esa fue la nota del Seminario de Educación Medioambiental que se realizó el pasado miércoles en el Liceo Lorenzo Baeza Vega. Queremos mandar un afectuoso saludo a todos los profesores que asistieron a este seminario, a este encuentro, y a toda la Dirección de Medio Ambiente que han buscado los espacios para poder instruir a nuestros profesores y apoyar también un poco al cuidado y la protección del medio ambiente. Y como toda la semana, ahora nos vamos a nuestra sección de la corporación, donde mostraremos todas las noticias, y hoy nos acompaña Francisco Jaoba, que viene aquí acompañándonos en la bicicleta en la semana de la bicicleta. Yoran Arinco, ¿cómo estás? Bien, me vine hoy día en bicicleta, como me movilizo especialmente del centro cultural hacia el municipio y obviamente por las calles de Jangaroa. ¿Por qué vine en bicicleta? Porque este transporte que se creó en el año 1817 por un alemán, Karl Diels, que ya tiene 200 años. Nosotros el día jueves 3 de este mes era el día de la bicicleta. Nosotros inicialmente habíamos organizado una cicletada para el sábado pasado, pero por la corrida del Lorenzo Baeza, para que fuera un exitazo, y así lo fue, lo dejamos para este sábado. Y a eso vengo, a invitarlo a esta cicletada familiar. No es una carrera ni una competencia, que se va a realizar este día sábado. Nos vamos a juntar a las 9:30 de la mañana en el Centro Cultural Tongariki para dar inicio a recorrer de las calles de Jangaroa para visualizar este medio de transporte que tiene muchas cualidades. Te las cuento. Primero, es económica, o sea, tú no gastas en combustible, no gastas en mantenciones caras. Petróleo, ni aceite. Tienes que contratar un mecánico en unos lugares que tú sí le puedes hacer unas mantenciones cada cierto tiempo que son muy económicas. Es un medio de transporte que te hace bien, ¿ya? Porque al pedalear mejora todas tus articulaciones, todo el tema respiratorio, cardiovascular, ¿ya? Te hace más feliz también porque no andas estresado. Es un transporte que aprovecha las calles también. Exacto, que no ocupa mucho espacio y principalmente, que es bueno para la isla, no contamina, o sea, no tira emisiones de CO2 ni nada por el estilo. No tiene residuos por batería, por aceite, no ocupa espacio, no es un transporte violento como existen en otros lados del mundo. ¿Por qué para nosotros es importante? Porque hoy día las calles que mayoritariamente usan las bicicletas son los niños, y nosotros como automovilistas o personas en general de la isla tenemos que respetarlos a ellos, son sus vehículos, y hoy día las calles de Jangaroa, la verdad, se han puesto un poco más peligrosas en comparación a años anteriores. Hay uso hay automovilistas que son más irresponsables, la verdad. No respetan el metro. Exacto. No respetan los espacios, sobre todo los motoristas con el famoso jacarere. Y un poco la calle es un espacio que se comparte. El ciclista, los autos. Entonces tenemos que ir generando, y el propósito de esta cicletada es eso, un poco llamar la atención a todos los conductores a que usen los espacios de mejor manera. Rinco, hace tiempo que vemos que tienes una iniciativa que es el Jacateca, que sí, año a año estás promoviendo y estás impulsando. Estuvimos con el Jonaa haciendo. Cuéntanos un poco por qué Jacateca. Exacto. Yo creo que podemos ver unas fotos acá en la pantalla. Nos puedes compartir tú especialmente estuviste en esa actividad con el Jonaa porque había que hacerlo en Rapa Nui, ¿no es cierto?, para nuestros niños. Básicamente nosotros hicimos una actividad con bicicletas de equilibrio, donde los niños, quizás algunos, tuvieron su primera experiencia en el uso de bicicletas, obviamente las de equilibrio, los vimos muy entusiastas. Es una actividad que lleva la concientización de los niños preescolares, sobre todo, a los beneficios que da la bicicleta, lo divertido que es, y que hay que tomar, obviamente, siempre se hace la enseñanza de la seguridad, del uso del casco, sobre todo
el respeto a los espacios. Hoy día nosotros tenemos la ley de convivencia vial, donde ahí están los derechos y obligaciones de los ciclistas, no se puede andar en la vereda, los autos tienen que sobrepasar las bicicletas a 1,50 m de distancia, y si bien la isla no tiene ciclovías como en otros lugares del mundo, ¿ya? Como un sueño que podría ser alguna vez Ámsterdam para acá, Hangaroa, sí, los expertos que hemos invitado acá han visualizado que Hangaroa todavía se puede implementar por la cosmovisión también de la gente de acá, que sean espacios compartidos. O sea, que cuando vaya una bicicleta, que sea tapu, no acercarse a ella, cuidarlo y no acelerar fuertemente por al lado. Y también a los ciclistas ser responsables, que las veredas no son para los peatones. Las calles son para los ciclistas. Por ahí deben andar, pero también en forma responsable, señalizar para respetar las señales de tránsito, estar siempre en forma con una conducción preventiva, ya muchas veces visualizarse bien. Indicar, señalizar con la mano, si va a doblar. Nosotros tenemos estudiantes que, por ejemplo, van a la aldea, van a sus colegios en bicicleta, sobre todo el sector de la aldea, que está un poco más oscuro, los vemos subiendo todos los días, y a esos jóvenes que hay que darle un aplauso por ello. Pero también los autos que van por ahí, que están más oscuros, hay que respetarlos, darle espacio, no andar tan rápido, no hay ningún... Nico, ¿cómo podemos lograr que la gente ande en bicicleta y salga un poco del auto? ¿Por qué tenemos tanta gente andando en auto y poca gente andando en bicicleta? Bueno, aquí es una comodidad que se instaló en la isla y está bien, pero también hay que bajar primero el punto de vista de conciencia ambiental, ¿ya? Hoy día las calles, ya sobre todo acá en el centro, está más difícil el tránsito, no hay estacionamiento, hay otras problemáticas también. Acá en el municipio también el estacionamiento ya está saturado, de que esperar que se desarrolle. Y este es el medio del futuro. ¿Ya? Nosotros tenemos un montón de ejemplos. En Holanda, un país que es desarrollado, tiene esto resuelto, andan todos en bicicleta y uno de los países más que tiene más alto índice de desarrollo económico. Hay estacionamientos especiales de bicicleta y llenos, como 200 en cada lugar. ¿Y por qué no soñar? Pues hoy día en todas las problemáticas de la isla reclamamos por el exceso de autos. Bueno, hay que bajar el uso del auto, usarlo en forma responsable y para allá vamos. Nico, igual el uso de la bicicleta también promueve la actividad física. Exacto. ¿Cómo se llama? Proviene de la obesidad también, por así decirlo, que también es un tema hoy en día. Exacto, mejora el estado de salud, te hace más feliz, te hace el estado mental. Nosotros esta cicleta no tiene un ámbito, no es del ámbito deportivo. Algunos creen que nos han preguntado qué hay de premio. No, aquí si bien ese día vamos a sortear regalos ya para los participantes, los que se inscriban, pero tiene como te dije, de manera cultural, un objeto de cultura, de movilización humana. Nuestros tupuna antes no andaban en vehículos. Su movilización era a base de energía humana, o sea, caminaban, corrían, saltaban. Después llegaron los caballos, ¿no es cierto? Se cambiaron ahí, aún seguían siendo energía animal. Y hoy día todo esto, los autos nos cambió la forma de vivir, un poco la cosmovisión. Nos pusimos sedentarios, nos pusimos cómodos, nos pusimos un poco flojos. Entonces los invito este día sábado a manifestarse pacíficamente, alegremente en la bicicleta. Vamos a recorrer las calles de Hangaroa. Salgan con sus niños en familia, vamos a ir a un ritmo súper de paseo. Para visualizar también a las autoridades, ya a los que construyen las calles, las que dirigen el tránsito y un montón de actores que están en la comuna, que la bicicleta sí es un medio de transporte sostenible y que está presente en las grandes ciudades del mundo, y por qué no acá en Hangaroa. En este crecimiento, en este desarrollo moderno que tenemos, la tenemos que implementar sí o sí, porque es una de las soluciones que se ha implementado en las grandes metrópolis del mundo, y acá en Hangaroa, que es un pueblo chico con pocas calles, obviamente
una buena medida de convivencia vial y de un modo de transportarnos en Jangaro. Así que lo esperamos este día sábado a las 9:30 de la mañana. Ya un panorama para que salgamos a recorrer las calles. Vamos a estar acompañados permanentes de música, va a haber protección también, nos va a acompañar la Carabinero ya. Va a estar la ambulancia también. La ambulancia ahí, va a haber un camión barredor que se llama en esta actividad, que es el que va recogiendo un poco los que tengan avería en su bicicleta. Y si tú todavía no tienes una bicicleta, consíguete una. En la isla hay un montón de bicicletas de eso. El recorrido, mira, vamos a partir de Centro Cultural, nos vamos a ir para la costa, Jangapico. Oye, para los más niños, Francisco, ¿qué vamos a tener para los más niños? Los más chiquititos. Los niños, pero déjame terminar tú, porque todavía vamos a hablar. Vamos a llegar a Mataveri, nos vamos a ir por la calle de la Antena, vamos a bajar por Jotumatúa después, vamos a subir por Vinapú, Jotumatúa. Bajamos por la calle del centro y terminamos acá en el Centro Cultural, un trayecto que son APP 10 kilómetros, ¿ya? La mayoría es bajada, así que no se asusten. Y nos demoraremos 45 minutos APP en un ritmo súper de paseo, así que acompáñenos en esta linda actividad. Vamos a poner también los jacatecas para los niños de balance, las bicicletas de... Exacto, tú te vas a hacer cargo con eso porque acabas de implementarlo ya, no lo teníamos considerado, pero como lo sacaste, tú eras a cargo de... Ya saquémoslo. Así que los dejamos invitados a esta actividad y gracias por este espacio. Así que ya saben ya todos, sábado a 9:30 de la mañana en la corporación, la cicletada familiar que se realizará junto con la corporación, nos apoyará también Carabineros de Chile, la ambulancia, así que los dejamos a todos invitados. Muchas gracias, Francisco, por venir. ¿Algún último mensaje antes de despedirnos? Bueno, mañana es día sábado, ¿no es cierto? Sí. Así que en esta noche puede revisar la bicicleta. Vamos a tener una estación de reparación básica, que inflar las ruedas, unas llaves para hacer los ajustes al freno ya, para no tener ningún tipo de accidente. Así que nada más y darles las gracias y los esperamos mañana. Maururu. Ok, Maururu Rinco. Bueno, ahora nos vamos a la nota del Día del Patrimonio, que fueron nuestros periodistas Damián junto a Mahai a ver todas las actividades que se realizó para cerrar y culminar el Día del Patrimonio. Y ahora en Coruata Atoa nos encontramos en el sector de Anaotay, en donde en estos momentos se le está dando inicio al mes del patrimonio en Rapa Nui. Se contará con distintas instituciones, todas con el afín de resguardar nuestro patrimonio Rapa Nui. Y en estos momentos nos encontramos con Sonia Jaoa, ella es la coordinadora de la Secretaría Técnica de Patrimonio. Y ahora Nacoe, tía, ¿PGCOE? Bien, muy bien. Tía, cuéntanos qué es para ti el patrimonio. Mira, el patrimonio es un legado, ¿ya? Eso significa el patrimonio. Son legados que nos han dejado. Y ese legado, nosotros tenemos la suerte de nacer acá y ver todo lo que tenemos, que es una gran cantidad. Y por eso es muy importante en que todos sepan que este es un legado del patrimonio a la humanidad. Bueno, hoy día, para partir, estamos celebrando el Día Internacional de los Museos y por eso mismo decidimos que hoy día era el día ideal para dar el lanzamiento a la Semana del Patrimonio Cultural, que culmina el 30 con el Día del Patrimonio Cultural, con todas las instituciones de la isla que trabajan con patrimonio, ya sea material como inmaterial.
Luego del comienzo de la Semana del Patrimonio en Rapa Nui, nos encontramos en el Centro del Lector Catipare, en donde el día de hoy se proyectaron 2 documentales, la expedición Metei y la entrevista a Lili Frechet, y ahora me encuentro con la coordinadora general del Catipare, tía mía además, Margot Hotu, quien nos contará más respecto a estos 2 documentales. Yorana Coe, tía, Pejeco. Súper. Feliz de haber pasado estos documentales, feliz de la concurrencia. Son el documental de Metei, de la expedición canadiense, es una cosa que trajo a la memoria muchas imágenes, mucha gente que ya no está con nosotros, y nosotros vamos en el tema del patrimonio inmaterial. Rescatemos nuestro patrimonio inmaterial, veamos las caras de nuestros tupunas, veamos lo que se habló de ellos. Estamos en el contexto, esto que nosotros vimos el documental hoy va a estar presente en la finalización en el museo este próximo domingo. Y el siguiente documental fue el de Lili Frechet, que nosotros preparamos aquí en Catipare. Fue un documental intencionalmente mostrado para decir que Lili es nuestro patrimonio. Ella no era Rapa Nui, ella ni siquiera es chilena, era francesa, pero ella es nuestro patrimonio. Su historia es parte de nuestra historia. Acaban de deleitar lo que fue la presentación de Cuatro Manos por Mahani Teave junto a Valeria Prado. Quiero felicitarlas por la linda presentación y también felicitarte a ti, Mahani, por tu puesto número 1 en las premiaciones Billboard. ¿Cómo te sientes? Muy feliz, espero que estemos todos como isla celebrando. ¿Cómo te sentiste tras este concierto? Me encantó poder tocar, creo que disfrutamos mucho con Valeria, hacer música a 4 manos, poder compartir esta hermosa música con la gente que llegó y también tener a nuestro alumno Miru Hotu de la escuela Toki. Y estamos muy agradecidos por esta invitación a participar en el Día del Patrimonio. ¿Y tú, Valeria, cómo te sientes? Bien, me siento muy agradecida de la oportunidad. Me gusta mucho la idea de compartirlo con el público aquí abajo, o sea, la biblioteca, porque viene también más gente. Y nada, agradecida de todo. El concierto salió lindo, también estuve muy contenta de poder tocar con Mahani. Hemos estado siguiendo todas las actividades en esta Semana del Patrimonio. Hoy es la 4ª jornada y fue el turno del Planetario Rapa Nui con la charla de la Cosmovisión Polinésica impartida por Edmundo Edwards, quien se encuentra a mi lado en estos momentos. Y Oranacoe, Edmundo, ¿qué aporte cultural crees tú que tiene esta charla al patrimonio cultural Rapa Nui? Yorana, muchas gracias. Bueno, yo pienso que es muy importante que los jóvenes y la gente de la isla conozcan más sobre los sitios arqueológicos que están relacionados con todos los aspectos de la astronomía, antiguamente de la isla, con sus tradiciones y con la importancia que tenían estos sitios dentro del ciclo anual de actividades. Y eso es lo que he estado contando un poco hoy día. Y vamos a seguir en el planetario y vamos a seguir con todas estas semanas del patrimonio y en el futuro. Después de una semana que se suspendieron las actividades de la celebración del Día del Patrimonio en Rapa Nui, nos encontramos en el Museo Padre Sebastián Engler, en donde se está realizando el cierre de esta semana de actividades, y una de las actividades que se ha realizado ya durante esta mañana es una visita guiada por distintos guías del museo la sala de depósitos de este lugar, y ahora nos encontramos con uno de ellos, que es Mario Tuki. Yoranacoe Tetainae, cuéntanos más de qué se trató el tour. Yorana, bueno, como tú bien dices, por fin pudimos realizar el Día del Patrimonio acá en el Museo Rapa Nui. En el fondo el museo se abre en todas sus dimensiones, la exhibición, en la biblioteca, en lo que es el depósito. Y hoy día aquí en el depósito estamos recibiendo harta gente, siempre es un punto interesante dentro de la visita. Entretenido también, los niños se divierten harto, aprenden harto. Nosotros aprovechamos de comentar a la comunidad de que es un espacio igual abierto para la comunidad. Si bien no se promociona así, es un lugar que no es para el turismo, pero la comunidad puede venir
debería venir, puede agendar, coordinar y venir a ver el Tahuatupuna que hay acá, que es parte de nuestro patrimonio en concreto. Y porque el museo está bueno también, hay hartas cosas entretenidas, actividades para niños, seguidos casi siempre. Un terongo que te jugáis, está todo te imagino que hay. O te quimai quiroto y te harihu estado neo o te museo, iroto te tao o terapa nui, te quimai korua mata y ta y haka pua kawite mahana era que imai banangamai, esturmai korua ko te jugáis. Taimo turita y no cotarimai turita, menemo te imagino te cainga, coteragua jugáis, coteragua ngapoki, o panine hata tuena, tato no mahana. Muy bien, Maururu Taina, nosotros ahora vamos a seguir viendo las actividades que se realizaron el día de hoy. Maiki, Mataita, Itajitato. Hoy vinimos al Día del Patrimonio, invitados por Marlene y por Paula. Estábamos muy contentos porque es la primera vez, la verdad, que nos hacen una invitación así. Y vinimos básicamente a mostrar lo que hemos estado haciendo en un año, un poco a mostrar nuestros proyectos que tienen que ver con los tours virtuales y el desarrollo de las plataformas digitales. Hoy día, como no tenemos turismo, de ver la manera de cómo, ¿no es cierto?, podíamos mostrar nuestro patrimonio en las plataformas digitales, como digo, y sin necesidad de que los turistas estén hoy día de manera presencial. Hoy día es el término de lo que fue la Semana del Patrimonio Cultural, que fue organizada por distintas instituciones de la comunidad. Fue un trabajo intersectorial, en conjunto, colaborativo, donde estuvo Katy Pare, Secretaría Técnica de Patrimonio, Planetario, Maugenúa, Asociación de Guías. Colaboraron también SECPLAC, Academia de la Lengua Rapanui, Corporación de Arte y Cultura, también dentro de los organizadores. Entonces, a través de todas estas instituciones organizamos esta celebración, esta Semana del Patrimonio con diversas actividades y finalizamos hoy día en el Museo Rapanui y estamos muy contentos con la convocatoria que tuvimos. Llegaron más de 200 personas durante esta mañana, tuvimos exposiciones, visitas guiadas, proyección de cápsulas audiovisuales que trataban de patrimonio inmaterial, música en vivo, sorteos, lo pasamos muy bien y estamos muy contentos de finalizar así este mes del patrimonio. Era es Maururu atu y tenu utatoa y pa emaya yang arina. Mohaka mata ite haira ua mata, korua mata, ea teanga, eanga nei, irunga, i teanga, e hauha ahenua. Takoa, Maururu atu ki te huruke, nuku tangata, institucione takoa, eanga roa, mohaka paka, mohaka hauha, i to tatou ono tupuna. Irunga i te motu nei ko Rapanu. Mai te roa o te aamu, o te hapa i tatou reo, te tatou i te tatou maramarama tupuna. Ki te nganu uena hangaroa mo tapu i te me tupuna. Pahe museo, pahe nganu nei hangaroa irunga i te tatou ono, pahe arkeologia. Ki te nuu tatoa hangaroa ki te tatou hanga pahe Rapanui, mo hapao, mo maupemu. Una exposición maravillosa, llena de talento, donde aquí estas 14 personas, artistas también que florecieron con el llamado que hizo MAPSE y en realidad todos los que organizaron esta exposición nos muestran todo ese cariño que pusieron en su trabajo y lo bello que puede resultar, así que animarlos a que sigan y ojalá que puedan tener una presentación pronto nuevamente. Me encantó que pudieran abrir la reserva, poder ver todas las cosas antiguas que tenían guardado y espero que se vuelva a repetir y que haya más cosas para la próxima vez. No, estuvo muy entretenido, el término del espectáculo con una banda en vivo. Hicieron una exposición de los coros, de las pinturas que tenían los coros, que también lo encontré muy hermoso.
igual siento que quizá el tema de la reserva, quizá deberían abrirlo un poquito más o hacer quizá, no sé, una exposición exclusivamente de la reserva, para que todos pudiéramos disfrutar un poquito más de eso. A mí me pareció todo bonito y ojalá que todo que todos los niños vengan. De esta forma le damos cierre a la celebración del Día del Patrimonio en Rapa Nui, una celebración que tuvo varios días con distintas actividades con toda la comunidad como público objetivo. Y hoy en el Museo Antropológico Padre Sebastián Englert o MAPSE se le dio el cierre a estas actividades con varias actividades también para todos los asistentes. Y bueno, antes de terminar, recordarles que el patrimonio no es solamente un día. En Rapa Nui se celebra todos los días del año, debido a todo el patrimonio tangible e intangible que tenemos en nuestra isla. Desde el Museo Rapa Nui o MAPSE nos despedimos de todos ustedes y Orana Korua, Emaururu. Y esas fueron las actividades que se realizaron el Día del Patrimonio Mahano Te Hauja'a Henua, Mahano Te Ono Tupuna, Mahano Te Hauja'a Tupuna. Queremos mandar un afectuoso saludo a todo el equipo del museo que estuvo ahí trabajando arduamente para organizar todo lo que fue la Semana del Patrimonio, también al equipo de la Secretaría Técnica de Patrimonio y también saludos a Maugenúa y a todos los que trabajaron, a Catipare y a todos los músicos que participaban en esta actividad. Hoy en día tenemos una invitada muy especial, nos visitan de la Asociación de Guías Turísticos de Isla de Pascua. ¿Cómo se llama la asociación? Así se llama, Asociación Gremial de Isla de Pascua. Y nos visita tía China Pacarati Novoa. Yorana, tía China, ¿cómo está? Hola, Yorana. Un gusto tenerla en este programa. Muchas gracias. Hace rato queríamos invitarla. Hace rato que queríamos venir. Bueno, cuéntenos, ¿cómo hemos visto que la asociación está bien empoderada? Han postulado proyectos, se han unido, han hecho su asociación de manera formal. Cuéntenos, ¿qué actividades se vienen? ¿Qué proyectos están ejecutando y realizando para que la comunidad sepa un poco más bien de sus trabajos? Bueno, gracias de nuevo a todo el equipo por la invitación. Voy a tratar de resumir, ¿no es cierto?, de lo que hemos hecho. La pandemia nos ayudó a tener un poco el tiempo, ¿no?, de algunas cosas un poco ahí que teníamos que hacer de papeleo, de documentos y de poder ordenar un poco las actividades que nosotros queríamos realizar como asociación, que antes de la pandemia por el turismo no lo pudimos hacer. La burocracia. Sí, la burocracia y también el tiempo. Entonces agradecemos también, ¿no es cierto?, a la Municipalidad y a Proempleo. Nosotros somos 26 guías que estamos hoy día en un programa de Proempleo bajo SECPLAC. Entonces nos han dado la libertad, también el tiempo de poder sacar adelante todas las ideas y los proyectos que teníamos y que estuvieron detenidos por algún tiempo. Así que ¿qué hemos hecho? En un año hemos hecho tanto que ya pero lo primero fue que hicimos muchas visitas de los sitios arqueológicos con la comunidad, ¿ya? Partimos con eso el año pasado, nos dimos cuenta que había muchísima gente que no conocía los sitios, gente nuestra, gente residente, personas que vivían hace muchos años en la isla que no conocían los sitios arqueológicos. O sea, yo todavía no conozco Poi, que espero que la asociación me lleve. Ay, locura, ¿cómo? Entonces, movimos en un periodo de 3 meses más de 1000 personas. Entonces fue un trabajo muy bonito, que no fue, además fue un tipo de guiaje muy distinto al que normalmente hacemos con los turistas, porque era un trabajo muy recíproco también, ¿no? Teníamos gente nuestra, entonces nosotros además aprendimos mucho de la gente joven que nos contaba historias de su familia, entonces compartimos más que todo conocimiento ahí, más que nosotros como guías, como relatores solamente de cuentos, de historias o de alguna cosa, así que... Fue recíproco, total, aprendimos muchísimo, nos gustó, nos conocimos, fue muy enriquecedor en realidad esa experiencia. Seguimos con eso. Paralelamente también nos fuimos dando cuenta que ya la pandemia y el regreso del turismo se estaba alargando, entonces, y en eso tengo que también dar un mérito a todo el equipo, que nos anticipamos a lo que iban a hacer hoy día todo lo que son las visitas en las plataformas digitales, ¿ya? Hoy día Cernatur acaba de lanzar, no sé si saben ustedes, un proyecto de lo que son relatos de guía. Nosotros ya lo hicimos hace un año. Entonces eso habla de que nosotros estamos un poco a la vanguardia. Empezamos a filmar cápsulas, nos dimos cuenta que los turistas no iban a venir, ¿no es cierto?, que el mundo ya no podía venir. Lo que hicimos fue entonces sacar Rapa Nui al mundo. Y de esa manera también pensamos que ya no íbamos a tener 100.000 turistas pisando Rapa Nui, sino que podíamos tener potencialmente millones de turistas que quisieran venir. De manera externa, sin crear
impacto. Sin crear impacto medioambiental, al patrimonio, basura. en fin. Entonces, bueno, ha sido un trabajo que estamos haciendo, es un trabajo largo ya, porque nosotros no somos especialistas, tenemos gente, tenemos audiovisuales, gente amateur que hace un ¿Cómo trabajo funciona este proyecto? ¿Es una tour 3D tridimensional o es una cámara 360 o es foto con audio, uno va escuchando la historia? Mira, ¿en qué idioma está disponible? Tenemos 3 proyectos. Ya el primero fue hacer cápsulas de los sitios arqueológicos. Los hicimos primero en inglés porque pensábamos que el consumidor, ¿no es cierto?, el segmento del turista al que va a llegar va a ser siempre, ¿no es cierto?, el turista europeo o, ¿no es cierto?, de Norteamérica. Entonces lo hicimos en inglés. Las primeras cápsulas las hicimos con Josie Najoe. También ustedes verán cuando salgan ya a la lista que es una persona que tiene mucho desplante. Hicimos algunos también con Noé Teave también. Entonces fuimos descubriendo además talentos dentro de los propios guías que iban mucho más allá de solamente el ser un guía turístico. Entonces, grabar cápsulas de ciertos lugares que luego podíamos tener acompañados con un guía en vivo. ¿Por qué pensamos en este formato? Porque lamentablemente, ¿no es cierto?, la conectividad de Rapa Nui no nos permite tener en toda la isla, ¿no es cierto?, tour en vivo vía Zoom. No, el Zoom lo podemos tener solamente en el pueblo. Está conmigo hoy día Alejandro, que también él ya ha innovado en esto, está haciendo tour vía Zoom con gente de Europa, pero que esto, ¿no es cierto?, nos limita a que solamente lo podemos hacer dentro del rango de Hangaroa. No podemos, por ejemplo, hacer Anaquena, eso imposible. Entonces, por eso que pensamos... Se graba y se graba y luego quizás con las cápsulas dando vuelta y el guía que está en vivo en el pueblo, ya eso podría ser, digamos, es un formato nuevo. Bueno, al igual que los músicos ya no pueden hacer conciertos con la pandemia, con el encierro, se juntan, crean también música envasada, hacen concierto en vivo, lo graban y también lo reproducen. Esto también es como las formas también de poder salir adelante y de innovar. Sí. Y las tecnologías están también para eso. Sí, trabajamos también en un proyecto muy innovador con SciArc, que es una empresa americana que levantó ciertos sitios en 3D, eso lo mostramos en el Día del Patrimonio, que ellos trabajaron además con la Secretaría de Patrimonio y era un material que estaba ahí un poco dormido. Entonces ellos levantaron información de Anacay Tangata, por ejemplo, en 3D, y la importancia de eso es que podríamos hacerlo nosotros en lugares que en el futuro quizás ya no van a poder visitarse, ¿no es cierto? Anacay Tangata está en riesgos de derrumbe. Pensamos en poder quizás en el futuro hacer algo así como con Pumacari, que son lugares que hoy día no se puede acceder, pero que tú los puedes tener en 3D y tener el guía acompañado allí. Entonces fue un proyecto que también trabajamos de vía remota, entonces eso también era muy innovador. Un material que ya existía con la gente de SciArc en Estados Unidos y nosotros desde acá haciendo la filmación en los sitios y pudieron ellos finalmente entregar un producto final. Eso es un producto que no podemos comercializar en nuestras plataformas, pero sí puede ser un enganche, la podemos usar como una herramienta de marketing para que la gente lo pueda ver y después de decir, bueno, después de esto los invitamos a que puedan comprar, qué sé yo, una experiencia por un valor X, ¿ya? Que queremos subirlo prontamente a una página web que ya estamos elaborando. Tía China, ¿cómo se estandariza la información entre la asociación de guía? ¿Existe una información básica que debe un guía poseer para poder ser guía o no? A nosotros nos parece que sí, que debe haber siempre un conocimiento mínimo, que es además información que está documentada, que está con una bibliografía que la respalda. Nuestro grupo también hizo un levantamiento de información por más de 9 meses, porque había una brecha muy grande de la información que se recopiló, que solamente existía hasta el 2007. Entonces, imagínate, estamos en el 2021, entonces hay mucha bibliografía, estudios, paper, que se dio por todos lados, pero esta información no se había recopilado para saber qué es lo nuevo, ¿no es cierto? Teníamos quizás hace 10 años un discurso, no sé, de la vida, por decirte, de Ranocao, y hoy día la información nos dice que Ranocao tiene otra antigüedad, entonces, y permanentemente hay que estarla actualizando. Entonces, estamos recopilando eso, queremos trabajar también con Cernatur para poder hacer una especie de prueba con Maugenúa, también lo hemos conversado, hemos tenido muchas reuniones con ellos para poder de alguna manera entregar una herramienta a Maugenúa
que ellos puedan, cuando alguien venga a pedir trabajo, digan, bueno, al menos tienen un examen aquí que rendir y que sea algo mínimo, ¿no? Y que no sea como lo era antes de pagar 50.000 pesos y cualquier persona podía empezar a guiar. Eso por un lado. Y por otro, la asociación, nosotros hemos tenido por muchos años mucho debate en relación a lo que es la tradición oral, y en ese sentido nosotros la hemos dejado de lado. Creemos que la tradición oral es un tesoro y es un patrimonio de cada guía, propio de cada guía, de cada persona, de cada familia. Y en ese sentido creo que también es algo que muchos guías quieren compartir, que otros guías no quieren compartir. Y eso me parece que es algo que es muy personal. Claro. Entonces nosotros nos dedicamos a lo que son los datos duros, ¿no? A lo que son los datos que se puede, arqueológico, lo que hay prueba, lo que se puede documentar. Lo demás, ahí está, ¿no? Nosotros podemos hacer uso de él o desuso, o guardarlo, o compartirlo como se Tía China, ¿cuándo va a estar disponible todas estas explicaciones maravillosas de la Asociación de Guía? Bueno, nosotros hemos ido, yo creo que paulatinamente hemos ido un poco entregándola, como te digo, en el Día del Patrimonio presentamos lo que eran estas nuevas iniciativas en términos del uso de la tecnología y de cómo subirlo en las plataformas digitales. Se me queda también algo que, como está Noé con nosotros ahora, un equipo de nuestra agrupación también trabajó en levantar una guía de sitio. Una guía de sitio con datos actualizados, también con algunos tips, que sea una guía un poco más entretenida de leer, pero la novedad es que la queremos subir a una plataforma de ebook, ¿no es cierto? Entonces la gente va a poder bajar esta guía de todo el mundo, no necesariamente imprimirla, lo que también permite que los datos se vayan actualizando, ¿no? No sé, por muchos años nosotros viajábamos con Lonely Planet, con qué sé yo, con todas estas guías, pero muchas veces ya esa información estaba obsoleta. Obsoleta. La jara de Moai ya no es el ara de Moai. Y todavía, ¿no es cierto? Nos hemos dado cuenta, no sé, que en Chile Estudio todavía hay mucha información que es incorrecta, que también queremos apoyar ahí para actualizarla. Entonces, pero la novedad, como te digo, que esta guía se va a subir a una plataforma donde la gente la va a poder comprar, descargar, llevarla en un Kindle, llevarla en un iPad, incluso... Tía, antes de finalizar nuestra entrevista, ¿cómo es la mirada de la Asociación de Guía respecto a la apertura del turismo? ¿Cómo va a confrontar esta nueva llegada de ola de gente cuando se abra ya una vez el turismo? ¿Y qué mirada tiene la asociación en cuanto a las políticas que se van a implementar para poder estandarizar un poco el tema de los guías turísticos y el tema... Ya, bueno, la asociación somos parte de todas las mesas, estamos participando de todas las mesas de turismo, del CTA, de la mesa técnica, entonces estamos trabajando todos en conjunto. Yo creo que lo que todos coincidimos, ¿no es cierto?, es que ya no podemos volver a hacer el turismo que hacíamos, ¿no? O sea, yo creo que la pandemia y eso nos ha hecho reflexionar. Creo que también los turistas van a ser turistas distintos, que van a ser turistas que van a comprometerse más con la gente local, con el cuidado del medio ambiente. En eso tenemos nosotros que presentar también un modelo diferente. Estamos y eso estaba ahí también en la encuesta que hizo Mavenúa, de que esperamos que en adelante sea obligatorio, ¿no es cierto?, el contratar un guía para las visitas de los sitios arqueológicos. Ojalá que eso lo podamos llevar a cabo. Para proteger, nosotros somos todos nosotros guardadores del patrimonio, lo mismo, y bueno, queremos también presentar una oferta distinta. Yo creo que Rapa Nui no es solamente los Moai. Nosotros nos quedamos ahí, explotamos, estrujamos los Moai, pero creo que el valor más importante son las personas. Hay que incentivar otras cosas, el turismo rural, el turismo azul, todo. Su patrimonio, ¿no? su cultura. Claro, hoy día yo creo que la gente también necesita estar más conectada con la gente. El hecho de estar encerrado muchos años, qué sé yo, quizás ahora la apertura van a ser un par de años, yo creo que es la oportunidad también de conectarse con las personas, con lo que hacemos, con las necesidades, cómo logramos sobrevivir, ¿no es cierto?, sin COVID, por un lado, que es maravilloso, y por otro lado, sin la actividad turística. Así que yo creo que estamos preparados. Vamos a ir trabajando, pero estamos en eso. Muchas gracias, tía. Bueno, te dejamos acá un tentempié de nuestro auspiciador oficial, Taylor Rapa Nui, que siempre nos acompaña en este programa. Y también tenemos un Macoy para la Asociación de Guía. Bien, estamos aquí con el compromiso de la reforestación, con el impacto del medio ambiente y con la mitigación de todos los incendios forestales. Tía, te pedimos, muchas gracias. Te regalamos este Macoy con mucho cariño, de parte de CONAF también, y te pedimos que lo plantes y nos tienes que mandar una foto. Claro que sí. Y muchas gracias, tía, por la entrevista. ¿Algún mensaje antes de despedirnos?
Bueno, el mensaje, primero que todo, quiero dar un gran saludo a todos nuestros colegas. La Asociación de Guías es un equipo de trabajo que está permanentemente trabajando. Sin la colaboración de todos ellos no habríamos podido hacer nada de lo que estamos haciendo. Así que, bueno, nada, yo creo que es la oportunidad para trabajar todos en conjunto, de manera colaborativa. Hay que hacerlo de una sola vez, ¿no es cierto? Y de aquí para adelante bien, nada más. Mira, qué bien. La asociación aquí, todos empoderados, los guías turísticos. Les mandamos un cariñoso saludo a todos, tía. Muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo. Y ahora los invitamos a ver toda esta cápsula de Re Rapa Nui que se llama Mana. Hakahin mai ko. Happy tato it me happy. Ite ako. Ya hatman. Ina ko ka ite. Hakarong ori no mai. Kuya tato amu o angarina o te hora. Ita hikoro. Arua tona makpuna hokurua. Ha erea irumite onera o hanga muri. Et makpuna me hika e hori irumite one. Hea koro iti noa tongi ho te ritu. E hiri heo e, he tuu ki rungaere ki mo o te ahuero o rungaera. E noho, i raro o te kohu o te moai. E ki e te makapuna wahini, o te aha nui o te moai nei e koro e. E te puna, muaha, i taraiai, i angai, e te mata amua. E maku, i taraiai e te mata amua tua iera. Mui, mo hapau mea tātou, hapau mi te kāinga, aro te te mana. Ki haka au, e te makupuna wahi nera, e hea haia te whananga e nā au, e mana tōna i moa. A tātou tātoa, e hei o a tātou mana. E hui haka o te makurita e ki, e te puna, au, a tātou tahi, ki mai te koro. Ta atoa tātou e hei roa, tātou mana. Mo tātou, mo te koora, te rehenua ora. E ki, i te ki, mo topa atu whanangaira, he ora te mana. Ki mai e te makapuna tani, e koro te puna, pe hea me ena, pe hea wana i te pene ie, te whananga, hei reo, e eiro atoa na mana. E ki e te koro te puna, te whananga, te reo, i te huru, he poreko te mana. Pahe tohu, he oko aro te ora, pahe taro. He oko aro te ara era, haiti tu keo. I te tau mata mua era, te mana o te nganu utu puna era, a ta puai ki angarina. Te ariki hotu matua, ia ia te mana tato. I tohu era, te topa. I taro era, tanu. E koro tu puna, pehe ia ana ite mai, te moai, e eiro at mana. E te ngā maka puna. Te moai, ina e mana o te moai. Mau mai eri, haka kere ki ungi te ahu, haka tuku, he kakaro i te mata. I rā hora, te moai, he ora. I ora era, ko ora mai at te mana. Aringa ori ki eri rā hora. Pehire ki ere peni e, aringa ora, au ari o mea tātou, aro te mana. Te makapuna ki, i te hora ne, mau iangi angai, he ahat me he moai. E he ahat me he aringa ora. E i he te ora hanga o te mana. Te mana i ro te tātou o te makapuna e. Mo tātou e tohu, ia koe te mana, manu tō mana. Iangari nā tōku mana, hapi, mo ite, mo mau koro i te ara, o te mana, apo e piritato.
Y queremos mandarle desde este espacio un afectuoso saludo y un enorme abrazo para nuestro papatío Joel Juque. Papatío Joel, Jaime Hatu, Jaihan Akiakoe, Maururu Tukmani Hakarema Yairot, Itapura Mayay, Iroto Video Nei, Mohapikit Matungapok, Aura Mana. Queremos también agradecer a todos que nos visualizan en este programa de Jángaro Areca, un espacio donde podemos potenciar y visualizar las diferentes capacidades artísticas y culturales que existen dentro de la comunidad. Agradecer una vez más a todos por su presencia y por acompañarnos siempre en este programa. Con mucho cariño lo hacemos para todos ustedes, Maururu y Orana. Jángaro Areca.